relaciones de Spinoza con la belleza y con la estética, ¿no? Lo cual es realmente una labor de investigación muy interesante, ¿no? Y Vicente, bueno, pues Vicente es un histórico, es un clásico, es un histórico en la Universidad de La Laguna, no solo como investigador y como profesor, también como sindicalista, luchador desde hace muchísimos años, ¿no? Una matriz marxista y espinosista, y una visión de Spinoza desde la ética de la inmanencia y del poder, ¿no? O sea que, vamos, son dos perspectivas. Aquí también lo de las generaciones, ¿no? Spinosianos de la segunda y de la tercera generación que se unen en esta conferencia, ¿no? En esta sesión. Bueno, y yo nada, ya les dejo paso, saben, de ese mismo esquema siempre, sobre media hora cada uno y luego media hora de coloquio. Pues nada, muchas gracias y le cedo la palabra a Sara Reyes. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Eh, para mí es un placer estar aquí, sobre todo por lo que aprendo, ¿no? Porque realmente es un lujo escuchar todas las sesiones. Me ha encantado la del compañero Daniel, también la de Juan Domingo y bueno, realmente desde ayer todo lo que estoy escuchando, por ejemplo la última de Luciano Espinosa anoche me pareció que hacía crecer la idea que tengo incluso para exponer, ¿no? Que es un planteamiento que de alguna manera quiero sacar casi como se saca del horno al pan, ¿no? Un sentido como de algo básico, ¿no? Algo esencial que me parece que puedo introducir con las propias palabras de Spinoza, acercarnos a Spinoza desde él mismo. Y me anima, siempre me ha animado muchísimo esto que dice en el apéndice de la primera parte, que es de donde quiero partir hoy. Estos son los prejuicios que me he propuesto señalar aquí. Si aún quedan algunos de la misma harina, cada cual podrá enmendarlos con un poco de meditación. Como ven, estoy utilizando la traducción de Pedro Lomba, una traducción que bueno, me ha dado mucha alegría porque mi latín, pues recuerdo ayer las palabras de Paco, yo soy de ciencia. Bueno, tanto como eso sabemos Paco y yo que no es así porque todo está mezclado, el conocimiento es uno, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que tener el texto en latín, así como lo ha hecho Pedro, me ha facilitado muchísimo la comprensión de algunas de las cosas, ¿no? ¿Por qué leyes de cruce en belleza, lógica y naturaleza? Bueno, de alguna manera, en esa misma idea de que el conocimiento es uno, he pensado qué tiene que ver con, con Spinoza el concepto digamos, de articulación de ley, ¿no? ¿Qué es ley y dónde se encuentran esas leyes de cruce que parecen emerger permanentemente en la obra de Spinoza? María Luisa, en su último texto que tengo por aquí, ¿no? Resalta la idea trágica, el metódico de Spinoza trágico, resalta la idea trágica diciendo que efectivamente no hay un tal concepto en el texto, pero sí que puede emerger de él. Ayer el profesor Luciano dijo que Paul Valéry decía que citó la piel, ¿no? Esa filosofía que está en la piel. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y a partir de ahí, bueno, intentaré directamente desde la primera parte, desde el apéndice de la primera parte, hablarles o destacarles esta, por así decirlo, pincelada acerca de la belleza. Leyendo un texto del científico italiano Enzo Tiezzi, en su capítulo Las cosas bellas y sutiles, él pone una cita de los navajos con la que me quedé pensando acerca de estas leyes de cruce, ¿no? Y cómo estas leyes de cruce al final son en la obra de Spinoza, sobre todo, pues
leyes que se cruzan en una sola idea, que es la idea de vida, y en una sola forma de pensar nuestro cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo que sostiene la idea de contento de sí. Esta expresión de los navajos, que utilizo sin realmente, o sea, intentando arrimar el ascua a mi sardina, es la siguiente. Camino con la belleza delante de mí, camino con la belleza a mis espaldas, camino con la belleza debajo de mis pies, camino con la belleza encima de mí, camino con la belleza a mi alrededor. Todo ha vuelto a la belleza. Bueno, como todas y todos sabemos, en el apéndice de la primera parte, bueno, pues hay una expresión acerca de la idea de Dios, de por qué, ¿no? La idea de Dios y cómo se va desarrollando, cómo él intenta explicarlo en la primera parte de la ética. A mí me gustaría destacar en esto un par de frases en las que me gustaría reflexionar. Esas frases, a partir de las que quiero reflexionar, están apoyadas. Las lecturas que he hecho han sido Espinosa Político, de Etienne Balibar, por otro lado de Vinci Guerra, la semiótica de Spinoza, y por otro de Suriavishvili, Spinoza, una física del pensamiento, en base a eso. En esta primera parte, conocida por todos, Spinoza intenta defender una posición que no sea un quedarse en una explicación a partir de la ignorancia, una explicación que no utilice un trascendental como refugio de la ignorancia. Y hay un dato muy curioso que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y está en este apéndice. La reducción no a lo imposible, sino a la ignorancia. Esa es una frase muy potente, porque a partir de ella me gustaría hablar de lo imposible, es decir, podemos llegar a un pensamiento que sea imposible y que no sea ignorante. Podemos llegar a pensar la belleza, el bien, lo adecuado, a partir precisamente de un contrario o de un relacional, de algo que se componga relacionalmente con él. Claro, desde la perspectiva del bien, podemos tener una extensión hacia el mal dentro de una naturaleza relacional y que es continuamente productiva, pero en relación a lo bello, en relación al bien, ¿cómo nos quedamos? A lo bello, en relación al bien. ¿Acaso sería lo deforme algo contrario realmente? ¿Acaso es una explicación, como él dice, para dar una explicación a la naturaleza que nos refugie en una cierta ignorancia de lo que esencialmente es lo deforme? Bueno, la tesis o el pensamiento que surge para mí de aquí es un pensamiento que se apoya en el texto en una frase también, cuando Vinci Guerra nos dice en la página 180 del libro citado: desde esta perspectiva, estoy empezando por la belleza, el arte no tiene que ver con la belleza, sino con la libertad. Y esto es algo que me hizo seguir avanzando en que entonces es la belleza como algo que no puede considerarse como un aspecto del arte, sino como algo que se constituye justamente para el cuerpo y para el contento de sí. ¿Y qué podemos encontrar de contrario a la belleza, que sea contrario a la belleza obviamente para nuestros ojos? Puesto que para la naturaleza eso no tiene ningún sentido. Pues bueno, como soy canaria y también los ejemplos me gusta, los tengo en mi entorno y en mi contexto, encontré una cita de una visita que hizo Labordeta a la Isla del Hierro, que muchos de ustedes conocerán, ¿no? Él dice que resulta casi imposible describir una tierra misteriosa, mítica, hermosa y controvertida con un lenguaje realista, como si de un itinerario de viaje se tratara. El Hierro es la
isla del Hierro, la lejana, la humilde, la más temerosa de todas las Islas Canarias. Bueno, introduce así a esa isla que realmente es misteriosa, atractiva en su misterio. Introduce así su visita, pero me quedo justamente con una especie de descripción que hace de las famosas sabinas herreñas, ¿no? En otra parte de la costa, donde los alisios arrebatan la vida, las sabinas, las enormes y heroicas sabinas, se enfrentan desde años al arrebatador viento que las tortura y martiriza. Ellas, como damas lorquianas, como trágicas vestales, se doblan contra el suelo dejando sus melenas a merced del viento. Son como el dolor árido, como el grito descompuesto, como el gesto de un paisaje emocionante, estremecido, contra la ronca voz del horizonte. Esto me lleva, o lo utilizo, esta imagen de las sabinas, esas ramas torcidas a lo deforme, ¿no? En principio hablamos de la belleza, pero luego a continuación nos encontramos lo deforme y, no y aquello deforme, aquello que no tiene forma, sin embargo puede ser atractivo, misterioso e incluso bello. Tal cual ahí nos deja Spinoza, ¿no? En lo bello para mí, en lo malo para mí, en esa centralidad y leyes de cruce que están en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia mente. Leyes de cruce que son apoyadas, como en la primera parte de la ética se dice, por ejemplo, en un cierto conocimiento, ¿no? en una cierta verdad. Dice que puede estar apoyada en las matemáticas. Nos creemos a pie juntillas, de momento, que una línea es una línea, que un triángulo es un triángulo y que una curva es una curva, porque de ahí se deducen otra serie de conocimientos que nos resultan útiles y efectivos. Pero en esos conocimientos no hay un refugio a la ignorancia, y si acaso podríamos llegar a pensar que la ciencia avanza más en ese proceso de lo imposible, de que aquello que sea imposible, como por ejemplo hacer volar un tremendo aparato en el aire con un montón de gente dentro, fuera casi un impensable, un imposible en un momento dado, y ahora nos podemos plantear cualquier otra cosa a base de ese conocimiento como no imposible. La idea de naturaleza en todo esto que juega, en esta relación de relaciones, ¿qué papel juega? Balibar nos ofrece la idea de tres dioses, ¿no? El naturalista, el humanista y el monoteísta, ¿no? El dios monoteísta y el humanista. Cuando habla del dios naturalista, me ha encantado cuando dice Deus sive ex, abierta a diferentes posibilidades de satisfacción, como dirían los lógicos, que merecen ser colocadas una junto a otra. Posibilidades de satisfacción. Pensemos en esto, posibilidades imposibles, posibilidades de satisfacción. ¿Eso realmente está enfrentado a la belleza? ¿Realmente qué ha conseguido Spinoza cuando en esa primera parte empieza a hablar del frío, del calor, de lo bueno, de lo malo, de la belleza, de lo informe, de lo que no está sujeto a forma? ¿Acaso la belleza sí está sujeta a forma? ¿Acaso justamente el proceso por el cual digamos que la lógica es un juego de razón que pretende una forma informe, porque si tuviera una forma concreta no cumpliría un principio básico en espinosista, que es el de movimiento, el de movimiento permanente, ¿no? Hay el texto en el que me apoyé fue, como es bien conocido, en el capítulo primero, el nuevo concepto de forma, del que nos habla Surya Vishvili cuando habla de la física. Hablando de la naturaleza nos dice, como por medio de estas leyes, en efecto, la materia debe tomar necesariamente todas las formas que puede recibir. Si las consideramos en orden, podríamos llegar finalmente a la forma del mundo presente. De este modo, no tenemos que temer ningún error a partir de una hipótesis física. No tenemos que temer ningún error, dice Spinoza en los principios de la filosofía de Descartes. No tenemos que temer ningún error. Ahí ya nos empieza a sacar
del lugar de la ignorancia. Porque como bien señalaba Paco antes, hay un punto de temor que es el lugar de la ignorancia, y también Juan Domingo lo señaló, que es ese punto de temor que hace que el lugar en donde se coloque el pensamiento conservador, por así decirlo, inmóvil, el que le duele menearse del lugar en el que está, es el miedo a cierto error, ¿no? El miedo al error. En Spinoza no hay un miedo al error, hay una consideración del error. Luego, si todo esto se da, quiero pensar que no hay un contrario en la belleza como no hay un contrario en el bien, que son formas de entender. Claro, cuando nosotros afirmamos que no hay mal, por ejemplo, o en mi defensa, en lo que he intentado explicar en la investigación acerca del mal, que el mal es carencia, el mal como carencia, esto nos obliga a afirmar que no hay bien. Entonces, desapareciendo uno, parece que desaparezca el otro. Pero no es estrictamente así. Spinoza hace una relación del bien en esta primera parte de la ética con cuando las personas se acercan a este concepto para saber qué es lo bueno que pueden comer, qué es lo que les va a propiciar la salud. En el caso de eso, lo bello también estaría relacionado con esa especie de bien, de salud. Vamos a decir salud mental, salud física y todo en uno. Claro, ¿cuál es la ley relacional de todo esto? Insisto, es una ley para Spinoza que no tiene una especificidad que la deje inmóvil, la cruza con una idea de conocimiento que está siempre basado en un movimiento del conocimiento que que lo acepta todo, menos el no mirar de lo que se quiere hablar, pero no mirarlo solo con ojos que sirven para ver o mandíbulas, como dice él, para masticar, sino más allá de eso, yo creo que hay un pensamiento que reluce en esa piel espinosista, que es un pensamiento físico-químico de las ideas, de la materia. A mí eso me parece que en su época, como tantas cosas que hizo, es absolutamente revolucionario, ¿no? Es revolucionario pensar que hay cosas que están y que no podemos ver y que sin embargo no son espectros. Todos recordamos las epístolas de la 51 a la 56, ¿no? Cuando habla con Boxel y Boxel le dice, le pregunta a Spinoza, ¿has oído hablar de los espectros? Bueno, cuando Boxel se lo pregunta a Spinoza, si se detienen en la pregunta es muy curiosa, porque Boxel, no, como no duda de los espectros, no duda de afirmar lo siguiente a Spinoza. Le dice, ¿qué piensa usted de ellos? ¿Y cuánto tiempo dura su vida? Es decir, ¿qué piensa usted de ellos? Es una pregunta retórica. Realmente le está preguntando cuánto dura su vida. Pues unos opinan que son inmortales y otros que son mortales. Mientras siga dudando, si usted admite su existencia, no iré más adelante. Sin embargo, lo cierto es que los antiguos creyeron en su existencia. Es una pregunta hecha desde por así decirlo, silencio, desde un espacio donde ya hay un silencio, donde ya no hay lenguaje. Y esto es aterrador. Eh, no hay un lenguaje, no hay una posibilidad. Spinoza no podía contestar directamente. María Luisa habla en su texto de una especie de volcar la ética sobre la ética. Imagino las palabras de Spinoza y las traigo ahora, ¿no? Para volcar ese lenguaje sobre el lenguaje, para volcarlo permanentemente desde la naturaleza, desde la lógica, y ese concepto de lo bello estoy intentando asociar con un pensamiento revolucionario, pero también con un pensamiento, perdón, para la salud. ¿Para qué tipo de salud? Para la salud mental, para la salud argumentativa y para el cruce de caminos en el propio cuerpo. Entonces Spinoza, disculpen, contesta, por cierto, con mucha ironía, y, y, e intenta decir, bueno, usted le dice,
distinguido amigo, antes de que yo me explique más largamente sobre esta materia, le ruego que me diga qué cosas son espectros o espíritus, son niños, necios, locos. Fíjense que además en esta carta le dice, ¿tiene usted un par de historias que realmente me pueda decir que usted está agarrada a ellas de manera que no pueda dudar de ellas? Esos puntos cartesianos que tiene a veces Spinoza y que va por la periferia, pero los toca brillantemente porque no necesita realmente tener una verdad absoluta, sino picar permanentemente en todos los conocimientos que va adquiriendo, mezclarlos, cruzarlos. Entonces este buen hombre, Hugo Boxer, le contesta, a ver, yo primero, ¿por qué estoy creyendo en todo esto? Porque es coherente con la belleza y perfección del universo. Con la belleza y perfección. Son cosas distintas, entonces belleza y perfección. En principio Spinoza parece que colocara la perfección en la belleza, pero es que Spinoza no descarta la imperfección como sencillamente un pensamiento para acercarnos a la naturaleza, a esa realidad inmensa que supone, ¿no? A esa potencia inmensa que es la naturaleza, a esa capacidad de guardarlo todo dentro de ella, y que lo imperfecto es una manera que tenemos de entenderlo. ¿Y qué ocurriría si esa idea de imperfección no estuviera relacionada con la deformidad, con lo informe? Destaco aquí la partícula I como una partícula negativa. Esa partícula negativa que ya nos pone en alerta de por qué cambia esto, ¿no? ¿Por qué cambia esta la noción de una especie de regularidad cuando en Spinoza no hay una regularidad? Lo que hay es un conocimiento y un movimiento permanente. Bueno, ¿es ese entonces un refugio de ignorancia? ¿Qué alerta tenemos que tener con respecto a eso? O puede ser que estemos en ese lugar en el que lo imposible tenga que seguir siendo pensado, que esa harina de la que nos dice, bueno, ustedes sigan amasando esa harina, ese imposible resulta que es un imposible que está solo en nuestras mentes, ¿no? Se arranca la tiranía, por ejemplo, de una forma específica del cuerpo. Se arranca la tiranía de una forma específica de estar, de una forma específica de tener, de una forma específica de ser. Esas son las leyes de cruce. Las leyes de cruce son aquellas que están para la vida y no para la mera existencia, ¿no? Y a lo largo de toda la ética encontramos leyes de cruce que son leyes de cruce que pueden ser tan creativas, tan móviles, que nos permiten al final el arte. El arte como una expresión de combate, el arte como una expresión de quiero decir esto porque lo quiero contar de esta manera, y luego la libertad específica de cada una y cada uno de nosotros para que justo ese conocimiento de combate nos haga decidir lo que queremos. Inevitablemente, pues, nuestro conatus, nuestra potencia para la vida, está en esas leyes de cruce entre yo he puesto la belleza, porque me parece un concepto central relacionado con el bien y relacionado de alguna manera con lo que se sigue de ello. Voy a dar quizás una metáfora con un fruto, por ejemplo el tomate, ¿no? En un momento dado puede tener un esplendor, una vivacidad en el color y en la forma. En ese momento puede ser denotado como bello, pero luego eso ocurre el proceso de putrefacción. Vuelvo a la primera parte, a este apéndice de la primera parte, y nos asombramos de la putrefacción como algo negativo, como si llegara la tormenta como algo negativo. Es que a partir de la putrefacción queda la semilla, y de la semilla hay una renovación, ¿no?, del propio fruto. Y ese concepto del olor, del sabor, que por cierto Chantal Jacquet destaca en ese hermoso libro sobre la filosofía de los olores, y ya que la cito también, la cito para hablar de cómo ella destaca en Deleuze esa especie de hijo que se hace en la espalda de Deleuze con Spinoza, y a veces viceversa, en esa posición en la que yo creo que Chantal nos
dice, nos exhorta, por así decirlo, a movernos en la filosofía espinosista, siendo rigurosos, siendo respetuosos y respetuosas, pero al mismo tiempo siendo osados, ¿no? Creo que Chantal coge esa idea espinosista y yo me sumo a ella, ¿no? Quiero cabalgar con ella, porque cuando nos acercamos directamente a los textos, hay un viento que nos empuja, y que en estos foros, como en tantos otros, podemos luego, por así decirlo, poner en la mesa, compartir, en los términos minuciosamente trabajados, como los que he visto en los compañeros en los que he escuchado hasta ahora, pero también en esa forma que hace brillar la piel en distintas tonalidades, sin que ninguna de esas tonalidades sea preferente. Estoy mirando la hora para no pasarme. Estaba con Hugo Boxell y él habla de la belleza justamente como una especie de coherencia con el universo. También que se hace más verosímil, piensen, pues esto sí que es un refugio a la ignorancia, que el creador se parece más a esas criaturas que no son corpóreas. También dice que así como existen cuerpos sin alma, también existen almas sin cuerpo, ¿no? Es una manera de dejarnos en una especie de materialidad, incluso, ¿no? Al pensar en esto, pensarlo seriamente. Y sin embargo, es esa especie de no materialidad, de materialidad que no es materialidad, esa especie de forma de informe, de no tener forma, que sin embargo tiene la forma de la rigidez, esa forma de la rigidez de la que creo que antes, o entiendo que antes hablaba Paco, cuando el pensamiento se hace inmune al desarrollo, al progreso y al poner delante. Y la cuarta, un fin, porque considero que en el aire, lugar o espacio superior, no hay ningún cuerpo oscuro que no tenga sus habitantes y que por consiguiente el espacio inconmensurable que está entre nosotros y los astros no está vacío, sino lleno de espíritus que lo habitan. Pues miren, casi que es verdad. Es decir, ¿qué es la angustia sino llenarnos de espíritus del vacío? A costa de lo que sea. Creo que realmente hay que tomarse muy en serio las palabras de Boxell, porque uno puede contestar con más o menos ironía, pero es muy serio esa fisura, ese gap que hay entre el lenguaje que nosotros o nosotras queremos proponer y ese lenguaje que puede ser recibido. Que por cierto, aquí ayer hizo alusión Paco, bueno, al trabajo que hago, por así decirlo, de sacar la filosofía a foros que no son propiamente académicos, ¿no? Hablaba hace un tiempo con él como a veces en los grupos de trabajo que promueven pues ayuntamientos, a través de un grupo de cultura en el que participo con otras mujeres, los participantes pues suelen ser personas que forman parte del ámbito universitario, pueden ser psicólogas, abogadas, pero también, y eso es lo más potente que creo que a mí me ha ocurrido dando clases de filosofía, es que en tu clase estén pescadoras o señoras que tienen que coger 2 guaguas para llegar luego al lugar donde estás dando esa clase y escuchar filosofía. Sé que es complejo, no, incluso muy, muy complejo. Ya dentro de la propia filosofía hay colegas que normalmente nos dicen, yo no entiendo Spinoza porque es un lenguaje muy abigarrado, es un lenguaje muy concreto, muy específico. A mí me recuerda mucho a la nomenclatura química, ¿no? Será porque vengo de ahí también, pero es una nomenclatura que tienes que trabajar previamente para poder hablar luego de ella. Pero creo que podemos llegar a hacer el esfuerzo de hacer una traducción honesta, verosímil, y lo que yo me he encontrado es una comprensión al final de las clases. Oye, ¿qué librito puedo tener para entender más esto? Ese paso hacia adelante es un paso de belleza, porque esa es la belleza combativa, revolucionaria, la que no se sujeta a forma, a la que no se le sigue algo que no pueda entenderse formal y por ello
dejar de tener belleza. En principio sería no aceptar el par o la dicotomía bonito-feo como una dicotomía tal, sino como dos formas independientes y absolutas de entender la naturaleza y que nos sirven solo transitoriamente hasta poder entenderla de otra manera. Obviamente no es descartable un primer género de conocimiento para lo que estoy hablando, pero sí que nos podemos quedar en un segundo género de conocimiento, a falta de seguir avanzando en el siguiente. Un segundo género de conocimiento compartible, decapante. Me explico. Si nosotros hacemos el esfuerzo, lo dijo ayer Javier Espinosa, si hacemos el esfuerzo de no quedarnos solo o absolutamente, que para mí es maravilloso, ¿no? También compartirlo en lo académico, si hacemos ese esfuerzo de lenguaje, un gran esfuerzo, siendo rigurosos y respetuosas con la filosofía espinosista, no debería crecer flores en espacios que no fueran los espacios de lo imposible, ¿no? El espacio de lo imposible no está vedado. El espacio de lo imposible es algo que está al alcance, porque el imposible es solo imposible momentáneamente, parafraseo al subcomandante Marcos, ¿no? La respuesta de Spinoza es una respuesta, como siempre, cargada de inteligencia, de respeto, pero en este caso también de mordacidad, ¿no? Porque yo me imagino que para él no debe ser fácil, o no debía ser fácil, exponer lo que quería exponer en su momento. Él dice: pienso que realmente lo único que me atrevo a decir sobre los espectros es que me parecen más bien conjeturas que razones. Miren la delicadeza, ¿no? Esa aproximación que hace no cierra, no cancela, no ridiculiza, al contrario, y él podía. Piensa en la conjetura y le dice: no son razones. Entonces, ¿qué es una conjetura? ¿De dónde parte una conjetura? De ese instalarse en la ignorancia, no aceptando el error, sino aceptando el miedo. Esa aceptación del miedo puede hacer que ver una sabina en medio de la noche y con el viento herreño, yo me imagino, sé del viaje de Paco al Hierro y me imagino viendo esas figuras, son figuras fantasmales. Son figuras realmente fantasmales. La luz del día las puede ver figuras torturadas, pero la noche las hace ver fantasmales. ¿Y dónde está esa visión de lo fantasmal o de lo torturado? Spinoza lo señala permanentemente. Está en ti. ¿Y cuál es el proceso de nuestro propio cuerpo para hacer o ver cómo la genética y el aspecto exterior hace que ese vegetal se convierta en una cosa que hubiera sido imposible que se diera si no es por el viento que la agita? Bueno, ya me toca ir concluyendo. Creo que el viento que nos agita a las personas que estamos en este foro es un amor por la filosofía espinosista, un amor por el conocimiento, una emoción por el conocimiento. Creo que sí, que el conocimiento, sacarlo fuera, el conocimiento espinosista es una labor de todos nosotros, de todas nosotras, ¿no? En la Universidad de Málaga, lo nombré el otro día, la profesora Clelia, el profesor Antonio Clelia Martínez Maza y el profesor Antonio Heredia están haciendo un esfuerzo que me parece muy, muy bonito, ¿no? Al que me invitaron recientemente, por hacer del conocimiento una cosa sola. Hay un interés por la filosofía. Creo que en los tiempos que corren ese interés ha crecido y debemos tomar ese testigo, porque las leyes de cruce están en nuestro cuerpo y las leyes de cruce las ponemos nosotros y las decidimos nosotros con esa máxima de nuestro deseo de entender. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Sí, muchas gracias, Sara.
y a continuación cedo la palabra a Vicente Hernández Pedrero. Buenos días, ¿se me oye? Muy bien, sí. ¿Se me oye bien? Sí, se oye. Sí, adelante. Sí, se oye. Muy bien. Bueno, pues lo primero es agradecer a los responsables del seminario su invitación, no solo a mi persona aquí, sino sobre todo a la labor que hemos llevado a cabo en los últimos años de impulso de los estudios espinosistas en la Universidad de La Laguna. Hemos encontrado por parte del seminario siempre una buena disposición, un apoyo a esta labor. Como resultado de ello, además, hemos creado un grupo de investigación más amplio, que se llama Repensar la Filosofía, del cual forma parte Sara también. Ahí ha llevado una labor Sara, como acaba de mencionar, de divulgación, discusión filosófica extramuros de la universidad, muy interesante. Y en conjunto, pues, hay una serie de jóvenes que forman parte del grupo de investigación y como resultado del mismo, bueno, hemos hecho ya algunas otras jornadas, publicaciones, etc. La última publicación del grupo es precisamente esta que tengo aquí, Ética y Política, ensayos indisciplinados para repensar la filosofía, que acaba de publicarse en la editorial Comares de Granada. Y el texto o el ensayo que incluyo aquí, ¿qué puede un cuerpo? Aproximación desde las nociones comunes, es el que me propongo comentar. No tengo tiempo para tratar todo lo que aquí se plantea, pero sí entiendo que pueden haber algunos aspectos importantes que pueden ser motivo de comunicación, de información y de discusión en estas jornadas, ¿no? Bien. Lo primero que tengo que decir con respecto al texto y a la ponencia es que debiéramos manejar como dos premisas fundamentales en la aproximación a la ética de Spinoza. La primera premisa, algo se ha comentado al respecto, es que el texto de la ética, pensado así, es un texto abierto hacia el futuro. El rigor del texto hace previsión misma de situaciones del futuro. Un ejemplo puede ser el estudio del cerebro humano, que no estaba avanzado y tecnológicamente no podía abordarse en aquella época, que da lugar a que Spinoza, sin embargo, entienda que la glándula pineal, tal como lo plantea Descartes, debe ser o servir para otra cosa distinta. No tiene sentido en el contexto filosófico, científico de la época, esa hipótesis descabellada de la glándula pineal. Y hace previsión de que en el futuro sepamos para qué sirve la glándula pineal, la susodicha glándula y el resto de la materia cerebral. Luego un texto abierto en el sentido del método científico, de la investigación científica. Cualquier idea que separe a Spinoza de el interés por la ciencia es una idea ajena a la propia realidad del spinozismo. Spinoza piensa filosóficamente en términos de la ciencia moderna, del paradigma galileano. Al mismo tiempo, también hace previsión de la tolerancia, del acuerdo político, de la futura idea en desarrollo de la democracia. No en vano, no conforme con acabar la ética, empieza el tratado político como desarrollo del anterior tratado teológico político. Todos sabemos que esa labor queda interrumpida por la muerte de Spinoza. Esta es una primera premisa. La lectura de un texto abierto, de una filosofía
ya planteada hacia el futuro, en el ámbito científico, en el ámbito político. Pero hay otra premisa, que es la que yo quiero particularizar, que es la siguiente. La ética de Spinoza pretende un desenlace individualizado, personal, intransferible, biográfico, producto de una vida entera, hacia un tercer género de conocimiento. Es decir, cuando en el prólogo de 6 líneas de la segunda parte de la ética, Spinoza anuncia que lo que va a seguir planteando, desarrollando, exponiendo, va en busca de la felicidad suprema de la mente humana, habla de la felicidad suprema de una mente humana, no de una mente colectiva, sino un sujeto con su mente que finalmente puede alcanzar la felicidad suprema. Más adelante, esto tendrá el nombre de augeskentia, quietud, tranquilidad, serenidad, como queramos traducirlo, en la idea su especie eternitatis, tercer género de conocimiento. Bueno, yo creo que esas son dos premisas básicas para abordar el conjunto de la ética de Spinoza. Su apertura hacia el futuro en términos científicos, políticos, y desde luego un desarrollo interno que no se interrumpe ni en la tercera, ni en la cuarta, ni siquiera al principio de la quinta, sino en las últimas, acaba con las últimas 20 proposiciones de la quinta, que es la defensa explícita de esa mayor potencia lograda, alcanzada finalmente en un tercer género de conocimiento, a nivel individual. Bueno, desde esas dos premisas, yo me voy a permitir una lectura transversal de este artículo, breve, que luego podemos, si quieren, comentar. ¿Qué puede un cuerpo? Aproximación desde las nociones comunes. Bueno, Spinoza dice, nadie en efecto ha determinado por ahora qué puede un cuerpo. Ética, tercera parte, proposición 2, Escolio. Y antes ha dicho, a partir de aquí no solo entendemos que la mente humana está unida al cuerpo, sino también que hay que entender por unión de mente y cuerpo. Ética, segunda parte, proposición 13, Escolio. Esta declaración de Spinoza sobre la insuperable dificultad de conocer de antemano el poder del cuerpo implicaba ya una mayor potencia de la materia corporal no reductible a su mera existencia objetual o extensa, sino resultante de una necesaria, compleja, intrincada conexión con otro aspecto de la propia condición natural de la especie. La mente, el pensamiento, la singular y novedosa materialidad de las ideas. Materialidad de las ideas. Se trata de la insólita perspectiva spinozista de una definición no extensa de materia. Dice Spinoza a von Kirchhaus. La materia es mal definida por Descartes por medio de la extensión. Es decir, la materia es más que la extensión. Hay un precedente igualmente anómalo, la historia del pensamiento, respecto a esta idea de materia. Relativamente poco estudiado. Es el concepto de materia representado por lo que llamó Erzsébet la izquierda aristotélica. Avicena, Averroes y más adelante Giordano Bruno. Da idea de una materia abierta, no reductible a la mera
extensión. A partir de aquí, podemos comenzar diciendo, si lo que nos otorga ventaja con respecto a otras especies naturales es nuestra mayor capacidad para generar y elaborar ideas, estas, las ideas, no provienen de ninguna esfera sobrenatural y necesariamente comparten la existencia misma del cuerpo. El objeto de la idea que constituye la mente es el cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión que existe en acto y no otra cosa. Segunda parte, proposición 13. Esta proposición significa ni más ni menos que el comienzo mismo de toda la psicología evolutiva, moderna y contemporánea. La experiencia del propio cuerpo es lo que da sentido a la mente. La potencia del cuerpo, por tanto, no podrá clausurarse en un conocimiento reducido a su condición extensa, pues los afectos corporales surgen implicados con ideas que se producen en la mente, susceptibles, a su vez, de progresar y dejar atrás ideas anteriores con sus correspondientes afectos. De ahí, luego, la posibilidad misma de desarrollar nuevos afectos ligados a mejores ideas, esto es, la natural formulación de una idea de la idea, con la consiguiente subversión de afectos del pasado y de emancipación afectiva hacia el futuro. Se puede apoyar esto en proposiciones como la mente y el cuerpo son uno y el mismo individuo que se concibe, ora bajo el atributo del pensamiento, ora bajo el atributo de la extensión. Segunda parte, 21 escollos. La mente humana no solo percibe las afecciones del cuerpo, sino también las ideas de estas afecciones. Segunda parte, 22. La mente no se conoce a sí misma, sino en cuanto que percibe las afecciones del cuerpo. Segunda parte, 23. No debe sorprender entonces que gran parte del pensamiento feminista actual, de acuerdo a su propia perspectiva anticartesiana, de superación del falso, patriarcal y jerarquizante dualismo entre mente y cuerpo, se haya reivindicado de la filosofía monista de Spinoza. Pues ciertamente, hasta la redacción de la ética demostrada según el orden geométrico, ninguna otra filosofía había planteado de manera tan radical y sistemática el vínculo material inmanente entre la experiencia de transformación de los afectos del cuerpo y la generación de nuevas ideas emancipadoras en la mente. Hay que decir que este encuentro de la teoría feminista con el espinosismo fue propiciado por la influyente lectura de la ética que en el siglo XX llevó a cabo Gilles Deleuze. Alumnas suyas, destacadas en la actualidad como Rossi Braidotti, bueno, han planteado esa superación del dualismo, esa recuperación del monismo espinosista, desde lecturas directas de Deleuze. Hay un conjunto de autoras que están trabajando en esa dirección. Una de ellas es justamente la joven Miriam Hernández Domínguez, que es coordinadora de este texto. Ahora bien, según el planteamiento de la ética, una vez asumida nuestra condición social como especie, es importante, la idea de especie, somos un animal social, ética 435 escolio. Ayer se hablaba de modo, manera, bueno, bien, más allá de la disquisición necesaria para una traducción, lo cierto es que modo humano es especie humana. Así lo hace constar el propio Spinoza, por ejemplo, en el capítulo 9 del apéndice de la cuarta parte. Se habla ya directamente de especie. Digo que esta radical inmanencia entre la mente y el cuerpo solo tiene sentido desde la necesaria mediación antropológica de unas ideas o nociones comunes a todos los hombres, seres humanos. Nociones que son percibidas por la concordancia de los cuerpos. La mente, dice Spinoza,
es tanto más apta para percibir adecuadamente más cosas, cuantas más cosas tiene el cuerpo humano comunes con otros cuerpos. Cuanta mayor coincidencia y posibilidad de sumar exista entre unos cuerpos, mayor capacidad de conocimiento procurado por las ideas. Por eso, en el desarrollo inmanente hacia una mayor potencia que ordena geométricamente la ética, las nociones comunes entre cuerpos y mentes son la clave explicativa que hace posible la transición desde un primer género imaginario y no adecuado de conocimiento hacia un segundo género de conocimiento orientado hacia una acción racional más acorde a nuestra real potencia como especie. Dice Spinoza, las llamadas nociones comunes constituyen el fundamento de nuestro raciocinio. Ética 2, 40, Scofield. Bueno, aquí insisto en un aspecto, creo que ya ha sido mencionado, pero en cualquier caso es poco explícito, o se ha hecho poco explícito hasta hoy. Las nociones comunes, vistas así, desde esta perspectiva antropológica de suma de cuerpos y mentes, ya de suyo anticipa la superación de la filosofía de la conciencia. El límite solicista monológico de la filosofía de la conciencia, superado en nuestra época por el giro lingüístico, la psicología evolutiva, etcétera, etcétera, ya viene anticipado con este concepto interno de la ética que son las nociones comunes. El paso del primer género de conocimiento al segundo género de conocimiento es un paso inmanente, no dualista, no reductible a una razón separada del recorrido antropológico, social, colectivo de las nociones comunes. Por eso la filosofía de la conciencia ya queda arrumbada en el plano teórico por la ética de Spinoza del siglo XVII. Sigo adelante. La mente humana, justamente a partir de aquella coincidencia de cuerpos, desde la propia experiencia vital, de los encuentros entre cuerpos, supera la determinación externa y la confusión de ideas producto de unos afectos sometidos al choque fortuito de las cosas y se muestra capaz de determinarse internamente. Estoy hablando, claro está, del importante escolio de la parte segunda, proposición 29, donde inicialmente el choque fortuito de las cosas, estamos hablando de fortuito occurso en el original latino, Atilano Domínguez tradujo choque fortuito de las cosas, Pedro Lomba acaba de traducir encuentro fortuito de las cosas. Pero en todo caso, algo fortuito a lo que estamos sometidos nosotros, desde la propia experiencia inmanente de las nociones comunes, somos capaces de progresar hacia una determinación interna. Cada uno, en la experiencia inmanente de las nociones comunes, se determina internamente para superar el choque fortuito de las cosas. Ser autor de lo que nos ocurre y no estar sometido azarosamente a lo que nos ocurre. Bien. Desde la determinación interna, generamos nuevas ideas liberadoras de la propia potencia, damos lugar a ideas de las ideas que se convierten en actos de potencia y afectos anteriores ligados a ideas anteriores quedan superados por afectos nuevos ligados a nuevas ideas. Una demostración de esta capacidad de determinación interna lo constituye, que duda cabe, el movimiento de liberación de la mujer que actualmente se ha puesto en modo espinosista. Lo curioso de esta afiliación espinosista del feminismo militante es que él mismo desmiente y cuestiona la visión del propio Spinoza sobre las mujeres explicitada
en el tratado político. Durante la redacción de este inconcluso texto, y en coherencia con la perspectiva de un futuro Estado democrático, como modelo de representación universal del conjunto de los miembros de la misma especie, surge ante Spinoza la pregunta acerca del papel subordinado de las mujeres, la mitad de la especie, en la actividad política. Un hecho ciertamente repetido a lo largo de la historia, pero, se pregunta Spinoza, un hecho histórico y recurrente que haya sido solo por convención, por ley, impuesta por los hombres, o por la naturaleza propia de las mujeres. De forma precipitada, Spinoza parece no tener dudas al respecto. Acierta los términos y oportunidad de la pregunta, pero se equivoca en la elección de la respuesta, iniciando una secuencia paradójica que llega hasta nuestros días. Da comienzo así a una original y moderna reflexión filosófica, donde se constata por vez primera la reiterada ausencia de las mujeres como sujeto potencial de la actuación política, para a continuación asumir como definitiva la recurrencia de unos hechos históricos, aceptar la presunta débil naturaleza femenina y relegar de nuevo a la mujer filosóficamente a la sumisión política. Paradójicamente, en la actualidad, como resultado de otra evolución diferente de unos hechos históricos distintos, el feminismo spinozista reivindica el contenido emancipador de la ética y pone en valor aquella pregunta realizada en el tratado político. Si bien esta plantea la respuesta adecuada, que es justo la contraria. No existe tal debilidad natural de las mujeres y la ley puede y debe cambiar en un Estado democrático en una dirección feminista. Pese a todo, lo cierto es que durante la redacción de su último escrito político, Spinoza tuvo ante sí la respuesta correcta ya contenida en su propio texto de la ética, y solo un déficit epistemológico producto de su época le impidió aplicarla con suficiencia. Consiste en el propio concepto de nociones comunes, que incumbe, como hemos visto, a la especie humana en su conjunto, en cuanto se produce una concordancia entre cuerpos y mentes. El término de especie, que aparece en el propio desarrollo semántico del texto geométrico de la ética, se refiere a la duración finita del modo, concretamente del modo humano, entre una multitud posible de modos o afecciones determinadas, natura naturata, correspondiente a unos infinitos atributos de la sustancia infinita, natura naturans, y a partir de esta premisa ontológica general de la ciencia moderna, Spinoza pone punto y final a todo pensamiento antropocéntrico. Frente a cualquier metafísica creacionista, la especie humana debe su existencia a la contingencia del movimiento natural de los modos. Dice, del hecho de que los modos ya existan, no podemos concluir que existirán o no después, ni que existieron antes o no. Anticipa de esta forma, antes que la teoría científica evolucionista, el principio evolutivo de las especies, diseñando geométricamente una antropología del modo humano como ruta a seguir en medio de la contingencia y finitud de la multitud de modos posibles. Dice Spinoza, la sustancia es infinita. A las afecciones de la sustancia las llamo modos. Del hecho de que los modos ya existan, no podemos concluir que existirán o no después, ni que existieron antes o no. De aquí se deriva la diferencia entre la eternidad y duración, sigue diciendo. Pues por la duración solo podemos explicar la existencia de los modos, mientras que la existencia de la sustancia se explica por la fruición infinita de existir. La sustancia infinita. Un estudio reciente sobre meteoritos, que hasta ahora se creían secos, ha confirmado la hipótesis de un bombardeo de asteroides que hace unos 3.900 millones de años trajo agua y elementos orgánicos a la Tierra. Un hecho afortunado que hizo posible que 400 millones de años más tarde surgiese la vida en nuestro planeta. Empero, tal suceso acaecido en el movimiento material de los modos pudo perfectamente no haber ocurrido nunca. La especie, por tanto, es un modo finito que dentro del orden infinito de la naturaleza dispone de su propia potencia. En esencia, la ética inmanente de Spinoza responde a la pregunta
por el contenido de la transición interna entre tres actos sucesivos de potencia, sustanciados en tres actos de conocimiento, que son géneros de conocimiento. La máxima expresión de dicha potencia reside en un tercer género, su especie eternitatis, al que se accedería de forma necesaria desde un segundo género correspondiente a la acción racional emprendida de acuerdo a unas nociones comunes. Esto es, nociones que hacen posible internamente la superación de un primer género de conocimiento imaginario, de ideas confusas y poco o nada adecuadas al desarrollo de la potencia de la especie. Este primer género de conocimiento imaginario es universal, afecta a toda la especie y se localiza en el propio origen de la misma. Comienza en la prehistoria, como respuesta simbólica generada por el natural miedo a la muerte en los cerebros de las primeras especies de homínidos. Y continúa con el nacimiento y desarrollo de las religiones y sus diferentes mensajes de salvación metafísica post-mortem. El resultado objetivo es un déficit, una disminución y menoscabo de potencia vital de la especie a lo largo de la historia. La tarea ilustrada y moderna de la ética de Spinoza, ajena a todo condicionante religioso o espiritualista, va a consistir en liberar y dar recorrido a esa potencia desde dentro, partiendo de los propios recursos naturales inmanentes de la especie. Se inaugura así una antropología del modo, que lejos de cualquier visión antropocéntrica se propone el objetivo final de la suprema felicidad o potencia de una mente ligada a un cuerpo dentro de la potencia general del modo finito. Este objetivo fundamental recorre toda la ética y se define pragmáticamente en el prólogo de la segunda parte, tras haber quedado establecido el fondo ontológico natural del modo humano en la primera parte. A partir de ella no resulta necesario considerar el conjunto infinito de infinitas cosas en infinitos modos, sino tan solo aquellas cosas que nos pueden llevar como de la mano al conocimiento de la mente humana y de su felicidad suprema. La ética de Spinoza no se puede entender y asumir plenamente sin ese proyecto de autorrealización vital que conduce en la quinta parte a un tercer género de conocimiento expresivo de un cuerpo apto para muchísimas cosas. Quien tiene un cuerpo apto para muchísimas cosas, tiene una mente cuya mayor parte es eterna. Ética, quinta parte, 39. Y en una profesión anterior, dice Spinoza, digo esto en general, cuanto más apto es un cuerpo para hacer o padecer más cosas, más apta es su mente para percibir a la vez más cosas. Ética, segunda parte, proposición 13, Escolio. Solo un cuerpo liberado del temor a la muerte encontrará la mayor potencia como modo finito en su paso por este mundo. No existe un alma inmortal, no hay salvación post-mortem. Si el joven Spinoza fue implacablemente expulsado de la sinagoga y la comunidad judía por defender esta opinión herética, el autor maduro de la ética se dedica a construir geométricamente toda una filosofía en busca de la auténtica salvación y potencia en vida, sin esperar nada después de la muerte. Todo el desarrollo de la obra, mediante un segundo y un tercer género de conocimiento, persigue su objetivo vitalista. Cuantas más cosas entiende la mente con el segundo y tercer género de conocimiento, menos teme a la muerte. El segundo género de las nociones comunes, siendo valioso y verdadero por sí mismo, se entiende como paso necesario hacia el tercero. El esfuerzo por conocer las cosas con el tercer género de conocimiento no puede surgir del primero, pero sí del segundo género de conocimiento. Aunque será la meta final del tercer género, aquella que garantice la mayor potencia en vida que clausura el miedo a la muerte. De este tercer género de conocimiento nace la mayor quietud, aquiescencia, se puede traducir también por serenidad. Así creo que Heidegger, parasitando clandestinamente de Spinoza, acabó utilizando ese concepto, la serenidad. Podemos reivindicarlo aquí también. Quietud, serenidad, tranquilidad, que nace justamente de ese tercer género de conocimiento, lo que hemos llamado la suprema felicidad. Un cuerpo apto para muchísimas cosas habrá generado, pese a su duración finita, unas ideas subespecie eternitatis de pertenencia a la eternidad, que procuran en vida la superación
del miedo a la muerte y la felicidad suprema de la mente humana. El propio Spinoza, ilustrado pero no utópico, se mostraba escéptico sobre la consecución personal y definitiva del tercer género de conocimiento y de ese máximo de potencia. Una rareza que parecía estar solo al alcance de unos pocos. Ahora bien, consistiendo la ética en un proceso inmanente de desarrollo de la potencia a lo largo de una vida limitada y finita, lo importante pasa a ser el cultivo de la aptitud del cuerpo para aquellas muchísimas cosas que contribuyen finalmente a un buen balance biográfico por parte del sujeto en su singular e irrepetible individualidad. ¿Qué puede un cuerpo? Nos preguntábamos con Spinoza. Obviamente, por vía científica, hoy sabemos mucho más acerca del cuerpo humano y su conexión neurológica con la mente que en la época de Spinoza. Pero una lectura actual de la ética puede ampliar y dirigir ese conocimiento hacia una mayor condición vital en nosotros, hacia eso que hemos llamado la mayor potencia. Sobre el contexto de esta lectura actual, sin embargo, creo que cabe hacer la siguiente consideración. Solo una excesiva dependencia ideológica de los grandes proyectos de emancipación colectiva dominantes del siglo XX, aquí se ha hablado varias veces del mayo del 68, permite entender la extraña parcialidad de algunas importantes lecturas de la ética en lo que hace al objetivo final de autorrealización, potencia individual, que recorre todo el planteamiento de la obra hasta su conclusión en un tercer género de conocimiento. Tanto descuido, incomprensión o rechazo de lo evidente solo puede tener una explicación espuria a la explícita motivación terapéutica y eudaimonista de Spinoza, quien desde un primer momento formula aquella pregunta fundamental por el cuerpo en busca de una respuesta que concierne éticamente al poder de un cuerpo singular, con sus ideas generadas en su propia mente. De igual modo, las nociones comunes no se agotan en una solución colectiva de carácter político democrático. Son el vínculo necesario con la experiencia vital de un sujeto hacia la mayor potencia que le es dada como miembro de la especie. Un superior conocimiento que es privativo e intransferible. Finalmente, conviene entonces dejar establecida una más precisa definición del tercer género de conocimiento. Se trata, a mi modo de ver, de una suerte de imaginación de segundo grado, así creo que podemos llamarlo, cuyo origen neuronal siempre ha estado presente en el cerebro humano, procurando la repetición mental de realidades virtuales placenteras frente a los límites no asumibles de la realidad efectiva. Solo que esta vez, así lo entiende la ética, consiste en una facultad imaginativa auspiciada por la acción racional que nada espera post-mortem y el resultado de la mayor potencia en vida de un cuerpo con una mente capaz de crear una realidad virtual no engañosa, que es aquella naturaleza infinita de la que verdaderamente formamos parte, su especie eternitatis. Creo que con esto podemos ir acabando por mi parte. ¿Se me ha entendido? Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Vicente. Y tenemos unos minutos para comentar las dos ponencias. Si alguien quiere decir algo. Bueno, si no podría empezar yo algo. Respecto a lo de Sara, me gusta la idea esa de las leyes de cruce, ¿no? Es muy sugerente la noción para ver cómo se articula la belleza, el conocimiento y la naturaleza, ¿no? Es una reflexión sobre la antropología spinosiana, ¿no? Viendo las diferentes proyecciones o los diferentes aspectos, ¿no? Me parece muy bonito, muy original el articular estos elementos, ¿no? Y luego lo de Vicente, la noción de las nociones comunes, a mí siempre me han parecido un elemento fundamental, pero quizá
que no se le da tanta importancia, ¿no? O al menos yo no les he dado tanta importancia. Me queda ahí como un hueco, ¿no? A pesar de que Deleuze insiste mucho en su centralidad, ¿no? Porque, digamos, hay una especie de tensión del pensamiento spinosiano en la cuestión de lo imaginario, ¿no? O toda la cuestión de toda la conexión con Maquiavelo y todo esto, ¿no? Y además luego toda la inserción política de la reflexión spinosiana en el ambiente holandés de su época, ¿no? La lucha contra el calvinismo, al menos en su versión gomarista, todo esto, ¿no? El aspecto supersticioso que hemos analizado antes. Y luego, claro, la proyección hacia el tercer género con esa dualidad, ¿no? De cómo se puede interpretar el tercer género, ¿no? De una forma, digamos, neoplatónica, mística, que religiosa, que bueno, ha permitido hablar de Spinoza como un ebrio de Dios, ¿no? Y como un místico, o bien de una forma mucho más difícil, más compleja, porque claro, es la diferencia entre eternidad e inmortalidad, ¿no? La idea de una eternidad sincrónica, de una eternidad en la vida, ¿no? De una eternidad aquí, que por cierto será un tema que luego retomará María Luisa Ribeiro, ¿no? Esa idea de una eternidad estática o intensa, más que extensa, ¿no? Entonces yo creo que son dos enfoques, dos planteamientos de elementos no muy analizados en la tradición spinosiana, ¿no? Y que bueno, que han sido presentados de forma muy convincente y contundente, ¿no? Entonces, si alguien quiere algo, si no les dejamos que contesten ellos y luego volvemos a ver. Javier, sí, tiene aquí levantada la mano. Pues Sí, nada, pregúntales tú y luego ya, bueno, si alguien se anima y si no, que respondan. dos cuestiones Sí, ya, breves, una para cada uno. Para Sara, me acordaba al estar hablando ella de la frase esa de Weber que dice al final de la política como vocación: si no luchamos una y otra vez por conseguir lo imposible, no conseguiremos lo que sí es posible, ¿no? O la frase de Goethe, que para el hombre inteligente, capaz de ver a lo lejos, lo imposible se le muestra a menudo como siendo posible. Pero estas dos frases, de alguna manera, tienen un cierto optimismo hacia el futuro. Y la pregunta que te quería hacer es si ese optimismo en una ontología necesitarista como la de Spinoza se podría tener. Bueno, y para Vicente, la cuestión que le preguntaría es: ¿cómo podemos entender las nociones comunes? ¿Son comunes porque son comunes a varios hombres, porque tienen una comunidad social, o porque son comunes en la medida en que representan o son ideas de propiedades comunes a nuestros cuerpos y a otros cuerpos, y fundamentalmente a los cuerpos más semejantes a nosotros, que es a los humanos? O dicho de otra manera, un individuo que viviera en una sociedad, vamos a suponer, totalmente supersticiosa, donde no podría tener otros hombres con los que compartir nociones comunes, ¿podría tener nociones comunes? Responde primero Sara, ¿no? Pues Vale. sí, si no hay... Sí, entiendo lo Sí, que quieres decir, Javier. Realmente siempre he defendido, he pensado, y creo que hay algo escrito por ahí, la filosofía de Spinoza es una filosofía que utiliza siempre unas formas verbales en presente continuo, ¿no? Y entonces, claro, la idea del imposible que tú planteas, claro, está ahí, ¿no? Como teleológica, como algo que
puede ser en un momento dado. Yo la coloco en tiempo presente y al mismo tiempo infinitesimal, de manera que la eternidad está en ese segundo, ¿no? La eternidad está en ese segundo en el que actúas, en el que haces. Y en ese sentido, realmente, bueno, la exposición fue corta, ¿no? Hay en la base una especie de exposición de belleza como acción, ¿no? De belleza como acción del cuerpo para el contento de sí. Y el contento de sí, no descartando la idea de esperanza, la idea de espera, de una posible mejora en el futuro, tiene consistencia en un presente contundente, ¿no? Realmente en ese sentido, lo imposible, pues tendría una proyección más hacia la posibilidad de lo imposible en el momento presente, y a través de esas leyes de cruce, ¿no? De esa idea de concepción de cruce vital, de estar insertos en algo, o formar parte, perdón, de algo sustancial y de naturaleza infinita. Por eso esa idea de Deus sive X, naturaleza sive X, ¿no? Esa posibilidad lógica infinita. Lo imposible es lo posible de lo imposible también, ¿no? En presente. Y creo que eso es parte de la libertad, por ejemplo, del arte, ¿no? Y es parte de la creatividad y es parte de seguir avanzando en ciencia y en política. Esa es la traducción, la belleza como acción, la belleza entendida como la acción del cuerpo. Spinoza contestaba, claro, si tú miras una mano preciosa y la ves muy de cerca, pues a lo mejor lo que vas a ver al final pues es una serie de surcos y estructuras que se hacen feas, ¿no? Para cualquier cosa vista al microscopio parece que es una cosa diferente, pero eso es ya la proyección de la percepción, o sea, la canalización de lo que se acepta desde el exterior a través de los sentidos o del pensamiento elaborado en eso que entiendo que es lo bello para mí. Sí, pues por mi parte, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Espera, Paco está intentando hablar, pero yo creo que tiene el micrófono apagado. Ah, vale. Claro, es verdad. No, y yo decía que Luciano tiene la mano levantada, puede, si queréis, puede preguntar. Vale, y bueno, sí. luego rematáis. Vale, pues Luciano, puedes hablar. ¿Me escuchas? Ah, ahora sí. A ver, ahora ha quitado la mano, pero Gracias, Paco. Ah, sí, bueno, quería dar las gracias a Sara y a Vicente, a quienes saludo cordialmente por sus exposiciones, y plantearles una pregunta breve a cada uno. Entiendo en relación a lo que ha dicho Sara que, en efecto, la apertura hacia lo inesperado, en cualesquiera de sus manifestaciones, es pertinente dentro del pensamiento de Spinoza. Siempre, claro, dentro de los parámetros de la razón. Es decir, a pesar de la lectura, digamos, flexible que se puede hacer de las cartas de Boxell, Spinoza, claro, no está dispuesto a aceptar la existencia de fantasmas en el sentido convencional de la palabra porque contradice a la razón, ¿no? Por otra parte, creo que el problema respecto de las valoraciones queda claramente establecido cuando Spinoza identifica realidad y perfección. Lo perfecto es lo constitutivo ontológicamente de la cosa misma. Eso es lo que le dota de autonomía. Cada ser es lo que es y en ese sentido es perfecto. El árbol como árbol, la mariposa como mariposa, el humano como humano. Claro, sin admitir comparaciones heterónomas, externas. Porque si no, caemos en los trascendentales, evidentemente, ¿no? Ayer lo mencionaba también Juan Domingo. Cuando en el prefacio de la parte cuarta Spinoza ataca a los trascendentales y cualquier forma de generalización, de homogeneización, está diciendo que cada ser es perfecto como tal.
en su entidad propia y solo a partir de entonces puede elegir lo bueno y lo malo para sí mismo. A diferencia, claro, del bien con mayúscula y del mal con mayúscula que se querían imponer como universales. En ese sentido, claro, es un adelantado en 2 siglos a Nietzsche, ¿no? En 3 siglos en realidad, bueno, en 2 siglos a Nietzsche. Es decir, el bien y el mal no existen, existen lo bueno y lo malo para cada tipo de seres. En el caso humano, entre todos definimos convencionalmente lo que consideramos bueno, lícito, ilícito, etc. Y luego, muy brevemente, en relación a lo que ha dicho Vicente, estoy muy de acuerdo con que, en efecto, esa dimensión de apertura psicofísica es la que nos hace ser seres pensantes, etc. Las nociones comunes, claro, son el armazón que permiten establecer relaciones de composición con otras cosas mediante la integración de proporciones diversas. Creo que ese es el meollo de la física en Spinoza. A mi juicio, Spinoza es un pensador cuyo paradigma es físico en el sentido amplio, igual que en Aristóteles su matriz es biológica, por así decirlo, es un naturalista. De manera que, en efecto, las nociones comunes son clave en todos los sentidos, pero justamente por lo que tú mismo has dicho, Vicente, creo que al final la felicidad, la cualificación máxima, la sabiduría, es común para todos. Es idéntica en todos los sabios. Esto Spinoza lo dice literalmente en Ética 4, proposición 35. Los hombres que viven según la guía de la razón obran necesariamente lo que necesariamente es bueno para la naturaleza humana y por consiguiente para cada hombre, y lo dice literalmente en Ética 4, 36 Escolio, donde dice: el hecho de que el supremo bien del hombre sea común a todos no nace de un accidente, sino de la naturaleza misma de la razón, pues ello se deduce indudablemente de la esencia humana misma, en cuanto definida por la razón, y el hombre no podría ser ni concebirse si no tuviera la potestad de gozar de ese supremo bien. Este escolio me parece capital, porque ahí Spinoza está el que siempre ha negado la idea de que el humano sea diferente en el sentido de un imperium dentro de otro imperium. Sin embargo, como facio de la parte tercera, ¿verdad? Sin embargo, está diciendo: lo que define realmente al ser humano es la posibilidad de cualificarse máximamente. Y esa cualificación máxima hace, en cierto modo, coincidir como tendencia, como posibilidad, la esencia de la razón con la esencia humana. Y en ese sentido yo sostengo, como dije ayer, que la razón es perspectivista. Es decir, la razón puede conocer lo real, pero solo desde el punto de vista de la naturaleza humana, porque lo real como absoluto es inconmensurable, inabarcable. Bien, con esto simplemente quiero decir que la felicidad última, la beatitud, la serenidad o la Gelassenheit, como tú decías, aludiendo irónicamente a Heidegger, es única, es idéntica en todos los humanos. Porque si no, no puede haber posibilidad de hablar de una verdad en la cual hay concordancia, en la cual convergemos, al menos tendencialmente. Otra cosa es, y acabo, que como Spinoza dice, la diferencia entre un sabio y un necio consiste en la proporción en su vida particular, en su biografía, la proporción siempre variable de ideas inadecuadas e ideas adecuadas. El sabio tiene más ideas adecuadas que inadecuadas y en eso se diferencia del necio. Ahí hay un componente biográfico evidente, estoy de acuerdo contigo, pero la meta última es la culminación del conocimiento racional e intuitivo que nos hace a todos coincidir, porque en eso está en juego, por así decirlo, lo que es común, radicalmente común, llevando justamente al límite lo que tú has dicho sobre las nociones. Gracias. ¿Contesto, Paco? Bueno, pues como queráis. Si quieres, puedes contestar tú ahora, Sara, y luego acaba todo Vicente. Ok. Pues contesta tú y luego ya concluye Vicente. Bueno, Luciano, una alegría verte, aunque sea en estos medios virtuales. Pues mira, realmente, claro, él se ajusta a los principios de razón, ¿no?
contesta al final que concluye, y tan solo añade, que no sé lo que son estos grados superiores e inferiores. Recuerden que la última de las apuestas, digamos, por convencer a Spinoza tenía que ver con ese vacío que hay en el infinito, en el gran universo, y que no puede creer que no haya espíritus dentro, ¿no? Incluso habla de unos que sean superiores e inferiores, recordarán las cartas, ¿no? Y entonces él le dice que usted concibe en la materia infinita, a menos que crea que la Tierra es el centro del universo. Pues ni el Sol ni el Saturno es el centro del universo. Lo infinito sería el Sol y el Saturno sería lo que está por debajo y no la Tierra. Bueno, con todo esto, él digamos que contextualiza. Por eso dije antes que más que es poner al otro en la pista, ¿no? Saber hasta dónde puede llegar el otro. Y ese es el tipo de lenguaje. Claro, él tiene un pensamiento elaborado acerca de la razón. Él ya de entrada no está creyendo en lo que de hecho califica superstición. Lo que está es haciendo un análisis de la superstición a través de la superstición, a través de un pensamiento supersticioso. Creo que ese es el avance del pensamiento espinosista. Está dotado de algo que te coloca delante de la cosa a observar, aunque esa cosa a observar tenga la materialidad de un pensamiento que no se dibuja en ningún lugar de una manera concreta, ¿no? Es como decía Mary Oliver, ¿no? El canto del ruiseñor no es ridículo sencillamente porque no esté articulado con un lenguaje. Y creo que esa falta de visión de lo ridículo en el otro es lo que quise resaltar, ¿no? Someramente. Por supuesto, constatando que el resto de la carta, que a mí particularmente, bueno, como casi todas las cartas, me gustan muchísimo, ¿no? Él dice también en la carta que no hay que cerrar los oídos al entendimiento. Uy, me parece eso también gigantesco, ¿no? Porque en la exposición intenté hablar un poco de esa grieta en la que no nos escuchamos. Juan Domingo dijo antes, bueno, yo sé que puedo tener una superioridad, por así decirlo, en cuanto a mi pensamiento, porque justamente lo voy elaborando yo mismo y no me agarro, no me apropio de ideas ya prefabricadas. Bueno, pues ahí el gap sigue siendo lo mismo, el vacío, la grieta, la fisura es profunda en cuanto al lenguaje. En cuanto a lo otro que me dijiste, creo haber entendido que de alguna manera lo que es un caballo, un ratón es un ratón, si recuerdas en las cartas de Blindenberg, pero lo que quiero destacar aquí no es tanto eso, porque claro, eso sería la esencia de cada cosa, sino que lo que quiero destacar es la idea de transformación, la idea de estar permanentemente desubicado en cuanto a lo que es la forma, es decir, siempre en la alerta y en la serenidad al mismo tiempo de que lo que tenemos delante puede ser modificado. Y eso en relación a qué está, pues a ese tremendo concepto espinosista que tiene que ver con las relaciones de composición y descomposición, ¿no? Somos las mismas personas cuando de pequeños nos gustaba en determinados alimentos que, no, por ejemplo, esto lo saco también de sus cartas, que cuando luego te terminan gustando otras cosas, ¿cuál es tu composición físico-química realmente en relación a hace 20 días, a hace 20 años, ¿no? Al momento del nacimiento, ¿sigue siendo tu nombre? Realmente está el nombre siempre como estuche vacío de lo que significa ser hombre, mujer, ser nube o ser rosa, ¿no? En esa idea creo que la transformación en la naturaleza es un concepto muy, muy potente, porque no es que la naturaleza tenga una potencia transformadora, sino que es la potencia transformadora lo que lo constituye todo. Y el hecho de naturaleza, con esa idea de Balibar de naturaleza o X, fantástica. Y por último, contestarte con la idea de la proposición 52, del escolio, de la parte cuarta, ¿no? Que de alguna manera, qué podemos esperar? Y la palabra me parece que más que el contento de sí, más allá de eso que hay, ¿no? Más allá de eso que hay. Me parece que es algo muy contextualizado con el deseo, muy contextualizado con la potencia, con la perseverancia de la vida, con la perseverancia del pensamiento, y tener eso delante es tener también la concepción de transformación.
Y no sé, Luciano, si con esto respondo a tu pregunta, pero bueno, me gustaría que fuera así. Gracias. Muy bien, pues Vicente, y ya concluimos. Sí, bueno, encantado de saludarte, Luciano, aunque sea en este formato, ¿verdad? Bueno, yo voy a intentar responder tanto a Luciano como a Paco y a Javier, ¿no? Lamento haber tenido que leer demasiado, pero es que el texto no me permitía una improvisación distinta en media hora, ¿no? Vayamos por partes, ¿no? Yo creo que hay que descartar, Paco, que en Spinoza, de forma misteriosa, se produce en las últimas 20 proposiciones, la parte quinta, un corte místico. De pronto viene anunciando el tercer género desde la segunda parte como continuidad inmanente de un primero y un segundo y un tercero, y al llegar a las 20 últimas proposiciones se convierte en un neoplatónico y un místico. No, eso no se sostiene, no es de recibo. No es de recibo. No hay corte místico. Y quien intentó decir que hubo un corte místico, que fue Antonio Negri, tuvo que retractarse. De mala manera, por cierto, porque en la retractación tampoco acierta del todo. Estoy hablando del paso de la anomalía salvaje a Spinoza subversivo. No hay corte místico. Lo que hay es una materia diferente que no es extensa, que tiene su expresión más cabal al final posible, como posibilidad de acto de potencia, en un tercer género de conocimiento. Sobre eso enlazo con las nociones comunes. Estamos en el acuerdo siguiente. De las nociones comunes no se ha hablado filosófica, intelectual y científicamente lo suficiente a día de hoy. Se dice nociones comunes, paso del primer género al segundo género hacia la acción racional y ya está. No, hay que decir muchas más cosas. Hay que entrar, y en esto respondo a Javier, en el meollo inmanente, en la textura afectiva de ideas ligadas a afectos, de afectos ligados a ideas, de ideas que procuran nuevos afectos, etcétera, en el paso del primer al segundo género de conocimiento. Por cierto, me olvidé decir que me pareció muy interesante la charla anterior sobre la superstición, en el sentido de cómo podemos seguir atrapados en un primer género de conocimiento si no somos capaces de progresar inmanentemente hacia un segundo género de conocimiento. Y elementos científicos y recursos naturales para hacerlo ya tenemos. Ya tenemos. En el prólogo de la segunda parte, 6 líneas, Spinoza, Luciano, anuncia la felicidad suprema. Pero claro, en el desarrollo hasta llegar ahí, queda claro que cuando Spinoza habla de la felicidad suprema, se refiere a la superación del miedo a la muerte. La proposición 67 de la cuarta parte, el ideal del sabio, que reflexiona sobre la vida y no sobre la muerte, es un propósito de desarrollo biográfico, individual y subjetivo. Uno no tiene miedo a la muerte en lugar del otro. Uno tiene miedo a la muerte en el lugar propio. Y uno no cae en la trampa post-mortem pensando en otro. Cae en la trampa post-mortem en salvación metafísica pensando en uno mismo. Eso es lo que quiere conjurar de forma materialista e inmanente Spinoza. Por esto al final dice que todo no es tan fácil. Si fuera tan fácil, ¿por qué no estamos todos ahí? Es tan difícil como raro, porque el que llega, llega, y el que no ha llegado, pues no llega nunca. No obstante, en la 41, en la penúltima, dice, bueno, y si todos hemos podido llegar al segundo género de conocimiento, a la piedad, a la religión, aunque no sea de todo verdadera, pero sí que procura un aumento de potencia colectivamente, bien está. Hay que darlo por bien empleado. Entonces, nociones comunes significa suma cooperativa de potencia. En la experiencia inmanente, hoy podríamos decir incluso neurológica, donde el cerebro toma nota neurológica de lo positivo, la alegría, y no de lo negativo, de que la suma de potencia viene por la alegría con los demás y no en el enfrentamiento con los demás, esas son las nociones comunes, Javier, que luego permiten una cierta abstracción, unas definiciones democráticas, unas leyes objetivas, un estudio epistemológico, todo eso es cierto.
pero en el bien entendido de que ahí no ha quedado fuera, no ha quedado separada la experiencia afectiva, ha quedado sumada a la idea. La idea que da lugar a una cierta universalización o abstracción, no una idea descabalgada del afecto, de la experiencia inmanente afectiva del cuerpo. Y luego retomando de nuevo el planteamiento de la pregunta de Luciano. A ver, en la 39 de la quinta, casi al final, Spinoza insiste en el cuerpo apto para muchísimas cosas, pero no el cuerpo de otro, el cuerpo de uno. Habla de la danza, de la música, del teatro, de la amistad, de cada uno, para superar el miedo a la muerte que uno tiene. Por eso el desenlace es biográfico. Claro, tiene las limitaciones lógicas de un miembro de la especie humana que no es una especie de orden superior, extraterrestre. Es una especie con las limitaciones neurológicas propias de un cerebro en sí mismo ya muy potente, todavía por explorar. Pero admitamos que las sensaciones de felicidad y alegría, de tristeza o de dolor básicas, pues siguen siendo las mismas neurológicamente a explorar en el conjunto de la especie. Somos miembros de una especie, ya lo he dicho. No somos miembros de otra especie, sino de esta especie. Claro, cuando alguien habla de la felicidad suprema de uno y superar el miedo a la muerte en uno, no está inventándose algo ajeno a la propia especie, que es creo a lo que tú te refieres. Pero sí que la está experimentando individualmente. Esas son las nociones comunes. Bueno, yo con esto como que acabo, ¿no? Me alegro mucho de las tres preguntas, me permiten explicarme mejor, más allá de una lectura apresurada que he hecho. Paco dice que es contundente. Bueno, yo no pretendo ser contundente ergodogmático. Lo que estoy diciendo es que hay que explicarlo de esta manera porque entiendo que estamos haciendo un recorrido distinto, esclarecedor, respecto a cosas anteriores. Pues ya he puesto algún ejemplo. La mala utilización política de la lectura de la ética por parte de Negri y otros. Ya digo ahí, estamos tan obsesionados por la emancipación en el comunismo, en la sociedad emancipada, que hemos desconocido, porque Spinoza es anterior a ello, ese recorrido biográfico último, el tercer género del conocimiento, al cual no se va a llegar si no se vive democráticamente. Y al otro día tenía una discusión en el conjunto de una jornada de la facultad acerca de Nietzsche. Nietzsche dice que ha descubierto un compañero de viaje, que él no está solo, ha descubierto a Spinoza. ¡Qué maravilla! La voluntad de poder, etc. Claro, pero si Spinoza es un autor sistemático, Nietzsche pasa a ser un lector asistemático. Entonces coge el toro por los cuernos y habla de la voluntad de poder, el ideal del sabio. Y se salta el expediente democrático, que es el importante del primer al segundo género de conocimiento. Eso no se puede obviar. Si llegamos al tercero es porque hemos pasado por el segundo. Queda claro en Spinoza. Y el segundo es vida democrática, cooperación, suma de potencia. Bueno, con esto lo dejo. Bueno, pues muchas gracias a los dos y al resto de participantes. Lo dejamos aquí y a las 4 pues lo reanudamos. Este maratón tremendo, y agradezco a todo el mundo cómo está aguantando de forma estoica, estoica y al mismo tiempo gozosa el desarrollo del Congreso, ¿no? Pues nada, muchas gracias y hasta las 4. Gracias a ti, Paco. Bueno. Hasta luego.